Hola buscadores, bienvenidos a este espacio de la búsqueda de la verdad. Marte está de moda. El aterrizaje televisado del rover Perseverance, acompañado de ese curioso y simpático dron llamado Ingenuity, que ya ha volado sobre Marte, han vuelto a poner en las noticias al viejo planeta rojo. Pero Marte siempre ha despertado fascinación, especialmente desde el siglo XIX, cuando en 1877 el astrónomo italiano Schiaparelli observó unas formaciones rectas de color oscuro que denominó canales y elaboró una serie de mapas topográficos del planeta. Ya entrando en este siglo, al astrónomo y orientalista estadounidense Percival Lowell se le ocurrió que estos canales habrían sido construidos por marcianos para llevar agua desde los casquetes polares a regiones más secas. Estos descubrimientos desataron en la primera mitad del siglo XX todo un vendaval de teorías, elucubraciones y novelas acerca de cómo podrían ser los habitantes marcianos. Una avalancha de hipótesis que incluso la CIA intentó comprobar, descubriendo finalmente una antigua civilización marciana. Pero antes de empezar, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para arrojar más luz a las rutas más desconocidas del espacio exterior. Como avanzamos al comienzo de este episodio, el planeta Marte ha sido objeto de una extraña fascinación que comenzó a mediados del siglo XIX y a la que se unió el auge del espiritismo, ya que como la tecnología de entonces impedía viajar al espacio exterior, pues se intentó saber un poquito más de este planeta a través del espiritismo. Pero, ¿qué se sabía de Marte en aquella época? Lo que los antiguos telescopios dejaban ver, como esos canales de Schiaparelli de los que hablábamos, que finalmente se descubrió que no eran más que producto de las lentes de la época. El astrónomo francés Camille Flammarion también especuló con la existencia de mares. Flammarion afirmaba que había mares que se veían como manchas verdes. Obviamente estos descubrimientos le dieron a la imaginación decimonónica un chute de adrenalina. Todo el mundo quería saber más de Marte, pero la ciencia tenía muchos límites técnicos en aquella época. Pues ahí es donde intervinieron las ciencias espiritistas y los médiums estrella del momento, como por ejemplo William Denton, que entre 1863 y 1874 escribió acerca de sus descubrimientos sobre Marte en estado de trance. Según Denton y su hermana Anne, que también era medium, había varias razas de aspecto humano con una civilización muy parecida a la terrestre. Marte tendría una atmósfera densa, propicia para la vida, grandes montañas y valles exuberantes que albergarían grandes reptiles parecidos a los cocodrilos. Helen Smith era una secretaria suiza que también hacía las veces de medium y que escribió 3 libros sobre sus viajes en trance a Marte, en los que describió el lenguaje marciano que resultó ser similar al francés, o la flora marciana y gigantescos proyectos de irrigación que básicamente coincidían con los descubrimientos de Flammarion y Schiaparelli. Hugh Mansfield Robinson era otro de los medium obsesionados por el planeta rojo que, con gran entusiasmo, envió telegramas a Marte. Según informaba El Pueblo Vasco en su primera página el 25 de octubre de 1928, a las 12:15 de esta madrugada se ha enviado al planeta Marte un mensaje radiotelegráfico por conducto de la estación de rugby. Hasta las 3, según noticias particulares, no se ha recibido contestación. Aunque, según relataba La Vanguardia, aquel mismo día un tal Dr. Lu había interceptado un mensaje procedente de Marte en una estación particular de Chiswick. Era indescifrable hasta para el Dr. Robinson, advertía el diario barcelonés. Según las investigaciones parapsicológicas de Robinson, los marcianos medían entre 1,80 m y 2,40 m de alto. Tenían rasgos orientales y largas orejas, y habrían desarrollado tecnología de radio y generado poder hidroeléctrico usando cascadas y canales. Pero aunque la imaginación de Robinson era fértil, desgraciadamente no aportaba ninguna información que, superase los conocimientos tecnológicos que había en aquella época. Por cierto, si aún no te has suscrito a La Búsqueda,
recuerda hacerlo para estar pendiente siempre de esas nuevas y fascinantes informaciones sobre Marte que, claro, que llegarán en las próximas semanas. Pero volvamos a esta apasionante época de finales del XIX y principios del XX. Los avances en astronomía desataron también una carrera literaria por aventurar un poquito cómo eran esos marcianos y su hábitat. Uno de los escritores más famosos sobre ese tema fue Edgar Rice Burroughs, el autor de las novelas de Tarzán, que escribió Una princesa de Marte, cuyo relato y sus secuelas se llevaron a la gran pantalla en 2012 en John Carter. El protagonista del mismo nombre en la novela se teletransportaba a Marte meditando. ¿Qué nos encontramos en esta fantasía? Un mundo desierto, canales y marcianos poco amistosos. Otros autores de la época pintaban a los marcianos como vampiros, es decir, a falta de más datos, un poco de sangre y emoción a la historia, pues siempre le viene bien, ¿verdad? Pero la más fascinante de todas estas historias es el intento de la CIA por desentrañar los misterios de Marte mediante mediums dentro de su programa Stargate. Este programa intentó conseguir todo tipo de información estratégica por, medios paranormales desde 1978 hasta mediados de los años 90. La historia de la exploración de Marte se puede leer en la propia página del organismo con el título de Exploración de Marte, 22 de mayo de 1984. Al medium y oficial del ejército, Joe McMoneagle, habitualmente se le mostraban objetivos militares para intentar, desentrañar sus secretos, pero esta vez se le mostró un sobre cerrado, previo a su trance de visión remota, y se le fueron dando una serie de coordenadas sobre las que enfocaba su visión remota. Lo que vio en esa histórica sesión eran como sombras, seres del pasado, seres muy altos, muy delgados, que vestían prendas extrañas. El espiritista capta esta información a retazos, como si hubiera estática en la línea espiritual, y sigue con su exploración describiendo varias pirámides, un obelisco, estructuras talladas, cuevas, túneles, como si fueran refugios de las tormentas. En esas estructuras encuentra a esos seres de las sombras, del pasado, como hibernando. Son gente anciana, dice el medium, languideciendo. Ha pasado su tiempo. Esperan que los que enviaron a por ayuda vuelvan. Pero igual de alucinante fue cuando McMoneagle supo lo que contenía el sobre. En un papel dentro de él se encontraba escrito: Planeta Marte, tiempo de interés aproximadamente 1.000.000 de años antes de Cristo. Sin saberlo, había viajado con su visión remota en estado de trance al Marte de hace 1.000.000 de años. ¿Qué se había encontrado? Los últimos vestigios de una civilización que estaba muriendo debido al cambio climático, a la fuga de la atmósfera y del agua. Pero sabemos que 1.000.000 de años pueden borrar prácticamente cualquier vestigio de civilización en un mundo azotado por volcanes, meteoritos, agentes atmosféricos. ¿O no? Quizás esos seres aún sobrevivan en las cuevas, en los refugios, o aún se conserven parte de los monumentos de piedra. ¿Qué descubriremos en esas cavidades y túneles cuando el hombre ponga el pie en Marte? ¿Quizá cápsulas criogénicas con energía agotada? ¿O es posible que, por un milagro científico, hayan sobrevivido más de 1.000.000 de años? Y una pregunta aún más impactante: ¿por qué la CIA poseía esa serie de coordenadas que fijaban su atención sobre lugares específicos en los que McMoneagle descubrió a los últimos miembros de esa lejana civilización? ¿Los marcianos huidos dejaron su testimonio por escrito en algún lugar de la Tierra y mapas del planeta rojo que han sido descifrados? ¿Estos seres siguen entre nosotros y alguno ha sido capturado? ¿Colaboran con nosotros? ¿O esta información proviene de otra fuente alienígena? Dice el Génesis: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Gigantes, dice el Génesis, seres muy altos, dice McMoneagle. Joe McMoneagle concluye por intuición o percepción que los marcianos somos nosotros. De alguna manera un grupo de esos seres escapó de Marte y terminó en la Tierra alterando nuestra evolución mediante la genética como
¿Avanzamos en nuestro episodio sobre los humanos genéticamente modificados en África? Seguiremos hablando de viajes a Marte por métodos no convencionales. Y hasta aquí llega la búsqueda de hoy. Soy Juanjo Ruiz. Gracias por acompañarme una vez más. Comenta ahora lo que piensas, lo que te venga a la cabeza. Te quiero ver ahí en un próximo episodio acompañándome en la ruta hacia las verdades del cosmos. Hasta entonces, cuídate y recuerda que la búsqueda de la verdad está en tu interior.